Los que estamos aquí, vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 12, Juan 12, y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Cuando usted encuentre esta porción, Juan 12, del 1 al 11, vamos a estar puestos en pie para leer la palabra del Señor y presentarnos en oración, amados. La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. José, te quiero decir esto, hermano. Cuando empezaste a hablar, me acordé de otro hermano que vivía en Oklahoma, que ya no vivía aquí, sino que el Señor lo llevó allá. Y sabes lo que pasó, ¿verdad? Dios lo trajo de allá para acá. Que sea así hecho contigo en esta mañana. Amén. Dios te bendiga mucho. Juan 12, vamos a leer del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Oremos. Señor, en esta mañana, permite que tu palabra nos ayude a entender, a crecer, que esta palabra sea viva y que esta palabra nos fortalezca. Señor, trae consuelo y palabra a nuestras almas. Por estas cosas oramos y las pedimos todas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Si ustedes quieren, mantengan sus Biblias abiertas porque vamos a ir versículo a versículo mirando unos detalles. Nos dice aquí el versículo 1 cuando comienza: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. 6 días antes de la Pascua. Sabemos que se acerca lo que nosotros llamamos la Semana Santa, comenzando el próximo domingo. Pero para los judíos era la celebración de la Pascua. De manera que esto acontece una semana antes de la celebración de la Pascua. Y en la celebración de la Pascua, todos los judíos venían de por toda la nación a Jerusalén al templo. Y venían muchos peregrinos de otros lugares, judíos de todo el mundo, a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Por qué la Pascua era tan importante? Se acordarán ustedes que representa la salida del pueblo israelita de Egipto. Y la celebración de la Pascua pues representa esa libertad, esa liberación que Dios hizo a su pueblo. Oiga, y Jesús la semana que viene, en 6 días, va a entrar a Jerusalén, lo que usted y yo conocemos como la entrada triunfal. Pero note que él se detuvo en un pueblo llamado Betania. Y Betania, él se detiene en Betania porque ahí viven sus amigos y sus amigas: Marta, María y Lázaro, los 3 hermanitos que eran los amigos íntimos de Jesús. Oiga, y en la semana él va a Jerusalén y de momento, cuando cae la noche, regresa a Betania. Jesús no se queda en Jerusalén
por las noches, porque eso representaba un peligro. Él se quedaba en un lugar seguro en casa de sus amistades. Y por eso las autoridades religiosas en Jerusalén lo querían tomar preso, lo querían conseguir, pero no lo hallaban, porque lo buscaban por toda la ciudad de Jerusalén, pero no lo encontraban, y es que se encontraba en Betania. Betania está en las afueras de Jerusalén, a 2 millas al este de Jerusalén. Y en ese pueblo, en casa de María, Marta y Lázaro, se encontraba Jesús. Oiga, y dice la palabra del Señor que en particular este hermano Lázaro era el que había fallecido y que Jesús resucitó. No, yo quiero que ustedes sepan por qué la resurrección de Lázaro es distinta a las demás. Lázaro no es la única persona que Jesús resucitó. Resucitó 2 más previos a Lázaro. Si ustedes van al Evangelio de Lucas, van a ver ambas. Primero está el hijo de la viuda de Naín, que un día Jesús está caminando y se encuentra con la procesión, porque están llevando el hijo de la viuda, el único hijo que ella tenía, en un féretro, y lo van a enterrar. Y Jesús se conmovió con la viuda y le resucitó el muchacho. El muchacho se levantó. Lo pueden buscar y lo encontrar en Lucas capítulo 7. Y entonces también resucitó a una muchacha, la hija de Jairo. ¿Se acuerdan que Jairo fue a pedirle a Jesús que fuera a orar por su hija que estaba sumamente enferma? Pero en el camino lo interceptó la mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? Y no pudo llegar a tiempo a la casa de Jairo. La hija se murió y llegó un señor con la comunicación y le dijo: ya no molestes más al Señor, ya tu hija falleció. Y Jesús le dijo: no, déjame llegar a tu casa, que voy a orar por ella. Y llegó Jesús a la casa de Jairo y oró por la niña. 12 años tenía, pum, y resucitó. ¿Qué pasa? Ninguno de estos dos había sido enterrado. Y mucha gente podía decir: no estaba muerto. La gente pensaba que estaba muerto, pero no estaba muerto. Ven, porque la tradición judía, en la ley judía, usted tiene que estar muerto por 3 días y entonces ser enterrado, ahí usted era considerado legalmente muerto. Y ahí entra el azar. Porque entonces Jesús, cuando llegaron las 2 hermanitas que le enviaron mensaje a Jesús: Señor, nuestro hermano Lázaro está enfermo y si tú no vienes va a fallecer, ven. Y como ustedes saben la historia, Jesús no fue, se tardó y todo el mundo preocupado, y se tardó tanto que Lázaro murió. Y como ustedes saben, cuando Jesús llega allí a la casa de las muchachas, las 2 hermanas, estaban furiosas, amaban a Jesús, pero decían: ¿por qué no viniste cuando te pedimos que vienes? Pero Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ahora Jesús va a resucitar a Lázaro, pero ya Lázaro está enterrado. Hacía 4 días que estaba allí. Y entonces Jesús pide que abren la piedra, que mueven la piedra, y Marta, la hermana, dice: no, hiede, no hagas eso. Pero Jesús lo ordenó fuera y Lázaro salió. Ahora con Lázaro, nadie puede argumentar con Jesús sobre si él ha resucitado un muerto o no, porque aquí está legalmente muerto. Y Jesús lo sacó de la tumba. Bendito sea su nombre. Gloria a su santo nombre. Lo que eso nos quiere decir es que Jesús es el autor de la vida. Jesús es el que imparte vida. Y una y otra vez Jesús está tratando de enseñarnos a nosotros y a ellos que Él es el que da vida. Y por eso cada uno de nosotros, si estamos aquí y como que la vida de nosotros se desvanece, usted tiene que acudir a Jesús, porque Jesús te va a llenar de su vida. Oiga, y Lázaro era el ejemplo vivo de lo que Jesús podía hacer. Un poquito más de eso adelante. Ahora miren el versículo 2. Y le hicieron allí una cena y Marta servía. Yo leo esa parte y me río. ¿Se acuerdan que la primera vez Marta se llevó como un regaño, ¿verdad que sí? Porque se pasaba sirviendo. Y Jesús le dijo: ¿por qué no haces como tu hermana y no te sientas aquí para escuchar y aprender?
Marta, Marta, estás muy afanada. Pero es que hay hermanas así, ¿verdad? Que se preocupan por todos los detalles y que todo esté bien. Y Lucía a Marta, que a María no le preocupaba. Que María era una desatendida, pero no era eso. Ustedes van a ver lo que significaba para María poder sentarse a la mesa con Jesús. Porque mire lo que dice el resto del versículo, amados. Dice: y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Marta no está sentada, pero Lázaro sí. Y ya sabemos que María se sienta a la mesa con ellos. A usted y a mí, si leemos eso así, no nos dice nada. Pero la mesa es para hombres. Los hombres son los que pueden sentarse a estudiar y a leer. A las mujeres no les es permitido. Tampoco era lícito que un maestro judío permitiera que una mujer se sentara a la mesa con los discípulos. Porque eso significa que usted aceptó a esa mujer como un discípulo. Y cuando María se sentó a la mesa y Jesús no la sacó, sino que la afirmó, es más, le dijo a la hermana: siéntate tú también. Lo que dejó saber es: yo acepto a María como mi discípulo. ¿No es el Señor tremendo? Oiga, amados hermanos, y de ahí comienza la tradición en la iglesia cristiana de que las mujeres también aprenden la palabra y enseñan la palabra y proclaman la palabra. Jesús aceptó el ministerio de la mujer. Cuando los religiosos judíos no lo aceptaban, Jesús lo aceptó. Por eso, amados hermanos, es que Marta se alarma. Mira, se sentó a la mesa. Eso está prohibido, sácala. Jesús le dijo: no, yo no lo voy a sacar. Déjala allí, que ella quiere aprender. Ella es una de mis seguidoras. Además está decirle que la relación entre Jesús y María fue muy cerrada, muy íntima. Van a ver esto un poquito más adelante. Y ahora, amados hermanos, miren lo que hace María, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. María cogió una libra. Yo no sé ustedes, las hermanas, cuando compran un potecito de perfume, ¿alguno de ustedes ha comprado una libra? Joncita, una libra. Y usted se pone, ¿verdad? Bueno, hay gente que huele más que otros, ¿verdad? Pero por lo general es un toquecito, una libra. Y se la derramó a los pies de Jesús. Y cogió su cabello, lo usó como si fuera una toalla y enjugó sus pies. Yo tengo que imaginarme, pura imaginación, que esta muchacha tenía un pelo larguísimo, ¿verdad que sí? Con pelo corto usted no puede hacer eso. Usó su cabello. Y entonces hay un hombre allí, alarmado. Miren lo que dice el próximo versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? En otras palabras, qué desperdicio. 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba de ella. Lo que pasa es que el que tiene la bolsa, el tesorero del grupo, es Judas. Y el tesorero es un pillo. No es que él estaba preocupado por los pobres, sino que él quería que se vendiera el perfume para él tener 300 denarios. Le molestaba que él no estaba a cargo del dinero. Me van a perdonar, pero me voy a detener aquí a hacer una pregunta a ustedes. Va así. Usted y yo creemos que Jesús conoce todas las cosas. Si Él conoce todas las cosas, Él sabía que Judas era un ladrón, era un pillo. ¿Lo sabe o no lo sabe? Pregunta, entonces ¿por qué lo nombró tesorero? Yo sé. Dios conoce muchas cosas de ti, de mí, de cada uno de nosotros.
y nos pone en situaciones para ver si nosotros nos superamos, y las superamos. A Judas se le dio la oportunidad y no la aprovechó. A veces el Señor nos da oportunidades a nosotros para servirle a Él cuando no la merecemos. Pero el Señor nos dio la oportunidad para que tú te crezcas, para que yo me crezca, para que podamos superar nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Amados hermanos, Dios nos pide a nosotros que dejemos nuestro pasado y empecemos a mirar hacia el futuro con una vida nueva. El que imparte vida nueva para que tú tengas un futuro distinto. Pero Judas decidió continuar en sus viejos caminos. La iglesia no es un lugar perfecto. El grupo de los discípulos tampoco es perfecto. Hay pecadores en medio de la iglesia del pastor Jesús. Y hay pecadores en medio nuestro y en medio de cualquier iglesia. La gente espera que todos seamos perfectos. Pero nosotros somos una obra de renovación. Y el Señor está obrando en tu vida y en la mía. Y la gente se alarma. Pero pastor, ¿usted no vio a esa persona? Peor que Judas no es. Y está aquí por la gracia y por la misericordia del Señor. ¿Pero usted no vio a aquella hermana? Sí, yo la vi. Lo que pasa es que yo no te quiero asustar a ti. Si tú me vieras a mí y como yo era y donde yo estaba, tú también estarías alarmado. Ninguno de nosotros es digno, pero a todos Cristo nos ha extendido la oportunidad de ser salvos. Estamos aquí por la misericordia del Señor y por eso tenemos que andar de rodillas. El que cree estar firme, mire que no caiga. Yo sé que hay hermanos que son ángeles, son santurrones y creen en la santidad a un extremo que no pueden permitir ni que una hermana tenga un pelo corto, ¿verdad? Pero ¿saben qué? El Señor murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y le permitió a Judas estar cerca de él. Lástima que Judas no aprovechó esa oportunidad. Pero ojalá que tú y yo la aprovechemos. Miren cómo responde Jesús. Versículo 7. Entonces Jesús le dijo, déjala que derrame la libra entera. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ella sabe lo que está. Tú no entiendes, Judas, pero ella sabe exactamente lo que está haciendo. Les vengo diciendo a mis discípulos que yo vengo a Jerusalén a entregar mi vida, a morir. Ella lo sabe. Ella lo ha entendido. Ella lo ha aceptado. Y me está preparando para mi sepultura. Miren el próximo versículo 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Cuando llego ahí y veo ese texto, lo que me impresiona es de dónde María sacó esta percepción espiritual que entendió las palabras de Jesús. Porque los demás no entendían. Jesús se pasó hablándole y explicándole por 3 años y no entendía. Pero esta muchacha lo vio. ¿Quién le dio la habilidad de ver? El Señor. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo? Y Jesús le contestó, bienaventurado eres, porque eso no te lo enseñó ni carne ni sangre, sino mi Padre. Es que cuando usted anda de cerca con Jesús, sus sentidos espirituales se encienden. Y cuando esta muchacha llamada María se sentó a los pies de Jesús y le dijo, yo quiero ser tu discípula, enséñame, el Espíritu de Dios empezó a obrar en su vida y comenzó el Espíritu a añadirle entendimiento espiritual. Muchos hermanos quisieran entender los misterios de Dios y tener sabiduría espiritual, pero no saben cómo adquirirla. Se adquiere sentado a los pies de Jesús. Oiga, amados hermanos, y el Señor empieza a orar a usted y a mostrarle cosas, y usted empieza a verlas y a entenderlas. Y la gente empieza a decirle, ¿de dónde tú sacaste esa sabiduría? Si tú eres Galileo, tú eres una persona sin letras. Pero dice la Escritura que lo escogieron porque sabían que andaban con Jesús. Si usted quiere
alcanzar madurez espiritual, siéntese a los pies de Jesús. Camine con Jesús. La gente dice, pero pastor, ¿cómo yo puedo hacer eso? Mira, te voy a decir cómo yo lo aprendí. Tú no lo tienes que hacer como yo lo hice, pero te voy a explicar. Yo decía, Señor, yo te quiero seguir, pero ¿cómo te sigo? Entonces descubrí que leyendo la Biblia, yo iba con Jesús a cada aldea que Jesús iba. Y yo aprendí a caminar con Jesús de pueblo en pueblo. Y yo me leía todos los evangelios, capítulo a capítulo. Y tú vas a ver por qué Jesús iba allí, qué hablaba y qué decía allí, qué enseñaba allí. Y tú te levantas todos los días a seguir a Jesús, leyendo la palabra, estudiando las Escrituras. Por eso Jesús nos exhorta y nos dice, lee las Escrituras y estúdialas, porque ellas hablan de mí. Si usted quiere autoridad espiritual, entendimiento espiritual, lee la Biblia. Yo sé que no es fácil al principio, yo tampoco la entendía. Yo me pasaba llamando a mi pastor, yo iba a la casa de mi pastor y le decía, explícame esto. Yo no entiendo. Y doy gracias al Señor por los hombres de Dios que cumplen con su ministerio. Y uno empieza a contestar preguntas y la gente se siente mal, ¿verdad? Ay, pastor, perdóname, yo hago tantas preguntas. No te sientas mal, porque así es que esto funciona. Y mientras más tú busques, más tú vas a recibir. María se sentó a los pies. ¿Y tú? ¿Te has sentado a los pies del Maestro? Eres un discípulo, eres una discípula. María tenía una profundidad espiritual tremenda que solamente el Señor se la dio. Hay hombres y mujeres que tienen una percepción bien linda del Señor y damos gracias al Señor por ello. Y yo espero que nuestra iglesia se llene de hombres y mujeres que tengan el don de ver y entender los caminos del Señor. Miren lo que dice el versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. La gente no iba allí a ver a María y a hablar con María. María está calladita ahí, está estudiando con el Señor y está creciendo. Eso no llama la atención a nadie. Pero un muerto resucitado, ¡wow! Espérate, tenemos que ir a Jesús, pero no te pierdas a Lázaro. Ese es el que estaba muerto. Y estaban furiosos los líderes religiosos, furiosos, porque lo que pasa es que el testimonio de Lázaro es un fenómeno, llama la atención, habla de lo que Jesús es capaz de hacer. Y si Lázaro resucitó de los muertos, Jesús es quien lo resucitó de los muertos. Y si Lázaro resucitó de los muertos, ¿cómo se levantó? Porque un hombre no tiene poder sobre la muerte. Pero es obvio entonces que si Lázaro está aquí después de estar muerto, que Jesús, el que lo resucitó de los muertos, tiene autoridad sobre la muerte. Y por eso la gente estaba desesperada por este fenómeno. Esto era la noticia que estaba corriendo por toda la nación. Y por eso es crítico el momento en que Jesús entra a hacer su entrada triunfal. Por eso la gente cantaba, Hosana, Hosana el que vive. Este es el Mesías. Este es el autor de la vida. Pero miren los próximos versículos. Versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¡Ay, bendito! ¿Qué culpa tiene Lázaro? Lázaro no hizo nada. El Señor hizo un milagro en su vida. Pero Lázaro, como su hermana María, andaba con Jesús. Y yo lo que quiero decirte es, eso te va a pasar a ti. Si tú quieres andar con Jesús, te van a perseguir. Te van a hacer la vida imposible. Te van a atacar. Y cuidado, porque estos dicen que los líderes religiosos decidieron matar a Lázaro. Jesús no es el único inocente a quienes ellos van a matar. Hay que eliminar también a Lázaro. ¿Por qué? Por el testimonio de Lázaro. Por el testimonio de Lázaro.
Y cuando tú tengas un testimonio que glorifica a Jesús, la van a coger contigo. Y yo no sé por qué, pero los escarnecedores aparecen. Un escarnecedor en la Biblia es una persona que se burla y se mofa de ti. Te escarnecen, te quitan las carnes, te pelan, te mondan. Y uno dice, yo no sé por qué esa gente la cogió conmigo, me hablan de mí, no sé, yo no les he hecho nada. Lo que tú hiciste fue irte de las tinieblas a la luz. Lo que tú hiciste fue irte a la luz y glorificar el nombre de Jesús, y por eso el mundo te odia. Esa es la razón. El problema es un problema espiritual. Y dice la palabra del Señor que cuando eso suceda, gózate, porque estás bien. Estás bien. Cuando un cristiano quiere ser amigo de la gente del mundo, dice, ay, ese es un cristiano entendido. Ese no es como los demás que son locos y fanáticos. Este viene y nos acompaña y se da los tragos con nosotros y va a bailar con nosotros allá en el club. Sí, es un cristiano que no es un fanático. Te digo yo en esta mañana, ¿qué amistad hay entre las tinieblas y la luz? No hagas ningún yugo desigual. Apártate para Cristo. Apártate para Cristo. Y vas a ser como Lázaro. Pero pastor, si me voy así al extremo y soy tan radical, la van a coger contra mí. Y yo quiero que todo el mundo sea mi amigo. Tú sabes la contestación de Jesús, ¿verdad? Tienes que estar dispuesto a ser padre y madre y dejarlo todo por él. Las posturas de Jesús son un poco extremas. Pero Jesús lo que quiere es que tú estés claro. O estás allá o estás aquí. ¿Con quién tú estás? O me sigues a mí o me sigues al mundo. Y el cristiano tiene que tomar esa decisión. Y por eso en las iglesias grandes, donde hay 5,000 y 10,000, no te hablan de esto. Te sonríen todo el día. Te consuelan. ¿Verdad que sí? Y nadie te exige, nadie te pide. No te pide ni que leas la Biblia. No hay ni estudio bíblico en esa iglesia. No te meten en la palabra, no te enseñan a seguir a Jesús. Lo que quieren es que tú salgas de allí contento. Lifted up. Inspirado. Qué lindo. Oiga, amados hermanos, Jesús nos dijo, toma tu cruz y sigue en pos de mí. No es fácil. El camino que el mundo ofrece es bien ancho. El camino que Jesús ofrece es un poco angosto, es estrecho. Pero nos dice que si tú escoges ese camino, vas a ser bienaventurado en todo lo que haces. El último versículo, mire lo que dice. Porque a causa de él, o sea, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ahí llegamos ahora al asunto. Porque a causa de Lázaro, muchos creían en Jesús. Yo te pregunto si a causa de tu testimonio, la gente cree en Jesús. Si tu testimonio es tal, ¿qué otros pueden creer en Jesús? Es algo hermoso cuando alguien en una familia se convierte, acepta a Jesús y los otros en la familia empiezan a llegar a Jesús. No siempre, porque cada familia es distinta, pero hay una promesa muy linda que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si tú te mantienes en una posición vertical, Dios te honra. No funciona cuando te vas de nuevo a fumar y a beber y a bailar con aquella gente, para que ellos no crean que tú estás hecho un fanático. Dañaste tu testimonio. Demuéstrale que tú tienes una vida nueva. Dale a entender que Jesús te cambió, te transformó y te hizo una nueva persona. Déjale saber y comunícale que ya tú no andas en esos caminos, que tú te apartaste de esos caminos, que ya tú no sigues esos caminos, que ahora tú sigues a Jesús. En esta mañana, yo quiero decirles lo que representa Lázaro para nosotros. Y espero que esto sea de bendición para ti. El Señor lo liberó de la muerte.
El Señor liberó a esas dos hermanitas, Marta y María, de mucha aflicción, de mucha tristeza, de mucha angustia y mucho dolor. ¿Lo ven? Porque la gente se enfoca en Lázaro. Sí, tremendo. Pero sabes que la resurrección de Lázaro fue de bendición, gran bendición para Marta y María. Eso significa esto, traducido a un idioma de hoy. ¿Estás tú en aflicción? ¿Estás tú en dolor? El Señor te puede sacar de ahí. ¿Estás tú sumergido en la derrota? El Señor te puede sacar de ahí. ¿Estás tú en pérdidas? El Señor te puede sacar de ahí. ¿Te sientes perdido? Jesús te puede rescatar. ¿Perdiste tu empleo? Jesús te puede liberar de esa situación. ¿Pasaste por un divorcio y estás despedazado o despedazada? Jesús te puede resucitar a una vida nueva. Nuestro Señor es el Dios de la esperanza. Y ese es el mensaje de Lázaro. La vida no nos domina a nosotros. Nuestro Señor Jesús es el Señor de la vida y de la muerte. Él decide lo que te va a pasar en tu vida y en la mía. Y déjame decirte que lo que Él tiene pensado para ti, para mí, siempre son cosas buenas. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Yo no sé tu dolor y tu aflicción en esta mañana, pero el Señor te puede levantar de ahí. No te tienes que quedar en el dolor. Mucha gente no sabe cómo hacer esto. Escuchen lo que les voy a decir y con esto vamos a terminar. La gente anda buscando un milagro para su dolor. Un milagro. No busques el milagro. Haz como María. Busca a Jesús. Y cuando tú busques a Jesús y tú sigas a Jesús, entonces te llega el milagro. Eso viene por añadidura. Por tú serle fiel a Jesús, por tú honrar a Jesús, el Señor hace milagros en tu vida. Pero si tú estás buscando los milagros y no a Jesús, estás como ciego o estás ciega. Porque esto se trata de seguir a Jesús. En esta mañana, cuando el Ministerio de Alabanza Génesis entone este cántico, usted y yo podemos pasar a este altar. Tráele tu inquietud, tráele tu dolor, tráele tu esperanza, tráele tu situación y deja que Él te levante a una vida nueva. Que te saque de la desesperación a la alegría. Que te saque de la escasez a la abundancia. El único que puede hacer eso se llama Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestras cabezas. Señor, en esta mañana te damos gracias. Todos estamos necesitados de ti. Todos, en algún momento, pasamos por el desierto, pasamos por dolor, pasamos por aflicción, pasamos por tribulación. Y en esta mañana te pedimos que nos liberes, que nos levantes, que nos resucite del dolor y que tú nos lleves a las alturas en Cristo Jesús. Padre, permite que cada hermano o hermana que pasa a este altar reciba un toque de tu amor y un toque de tu gracia. Y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.